Sí, estoy acá. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, Fede, ¿Me están escuchando? sí, perfecto. Ok. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Ya tenés el costo, ¿no? Sí, sí. Ahí voy a compartir Ya, pantalla. te digo, Dame un pasa. segundo. ¿Puedo presentar? Si vos una palabra, ¿no? Si vos una palabra. No, no, sí, sí, está perfecto. La cuestión técnica. Federico Guisante trabaja en MAVE, que es una compañía de electrodomésticos de origen mexicana, si no mal recuerdo. Exacto. Eh, hace un par de años atrás trabajaba en Anadio, una fábrica argentina, donde empezó a, a inventar lo que está por exponer ahora, que es el Internet de las Cosas, sobre todo en electrodomésticos, cómo se repercute en el mejor mantenimiento y la mejor sostenibilidad de los productos. Eh, en gran parte bajando a tierra la parte linda de los desafíos que planteaba Raquel, acá lo están básicamente implementando en una compañía grande, la corporación, que vende electrodomésticos a gran parte de la región. Muchas gracias, Fede. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A vos, Aníbal, a Raquel, como siempre. Y bueno, la parte que me toca a mí ahora es todo esto que comentó Raquel y seguramente lo que vienen viendo todos ustedes aquí en las sucesivas clases y en el correr de la cursada y los temas que han ido pudiendo asimilar, es muchas de esas cosas puestas en una licuadora, bajadas a lo que ocurre en la industria a la cual pertenezco, que es la industria de los electrodomésticos. Bueno, para contextualizarles un poco, mi formación de base es en diseño industrial, pero luego la vida me deformó profesionalmente hacia el UX, la experiencia de usuario. Y con el foco 100% en UX, que creo que es el fin último que tenemos todos, incluso en la vida, a nivel filosófico, si lo quisiéramos tomar y lo entendiéramos de esa manera y entendiéramos el concepto holístico del UX, de la experiencia de usuario, la conectividad fue la herramienta más potente que encontré para llevar a cabo el UX de una manera robusta, consciente, sostenible y posible, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia del usuario es en definitiva lo que se va a trasladar al consumo y lo que en teoría desde los materiales, los productos y los servicios están dando respuesta a esas necesidades de los usuarios. A mí siempre me gusta anteponer a todo esto que perfectamente comentó Raquel y que también lo dejó entrever ahí en uno de los slides cuando hablaba del diseño de la experiencia, es los productos, los servicios, los materiales, todo responde en realidad a una necesidad, son todos medios. El problema es que hoy por temas económicos del mundo globalizado y quienes tienen el poder generalmente en la toma de decisiones, eh, se toman como un fin la producción de bienes y servicios, pero en realidad son medios. El fin es satisfacer las necesidades de los usuarios. Cuando digo usuarios, no solo digo usuarios finales, sino digo usuarios internos de las compañías, usuarios de las economías regionales. Todos somos usuarios a diferentes escalas, con diferentes niveles de prioridad, con diferentes necesidades, pero todos somos usuarios. Y si entendiéramos de manera correcta cuáles son las necesidades y dolores de cada uno de esos usuarios, todo esto que estamos tratando de ver ahora y en lo que ustedes están capacitando, en lo que yo lucho por hacer desde mi lugar en una compañía, sería mucho más sencillo. Si hoy explota una bomba atómica y tenemos que empezar de cero, estoy seguro que el 99% de las cosas que hoy se hacen no se harían porque vienen de un paradigma de hace 150 años que todavía no estamos pudiendo cambiar. Si tuviéramos que empezar de cero, empezaríamos muy diferente a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, mi intención es un poco contarles cuál es el camino que a mí me ha interesado recorrer dentro de una organización y que lo puedan asimilar como un contenido, no una verdad absoluta ni algo tallado en piedra, sino una posibilidad más dentro de lo que el ejercicio de profesión posibilita dentro de una corporación si uno tiene este norte, ¿no? Entonces, como título y para un poco contextualizarlo en lo que están viendo ustedes, puse lo siguiente: cómo mejorar la experiencia de los usuarios, agregando valor en nuevos modelos de negocio
para optimizar el uso de materiales. En definitiva, los materiales los utilizamos como un medio para mejorar esa experiencia. Los materiales per se no son el fin. O sea, nadie se levanta por la mañana diciendo, "Oh, bueno, hoy voy a procesar tantas toneladas de material". Eso responde a diferentes necesidades y son las que hay que intentar priorizar, donde la conectividad ofrece mucho, ¿no? Vamos a pasar a algunos temas de definición. Yo he escuchado que ya lo han comentado. De hecho, si lo llegan a ver, la remera que tengo puesta dice sustentabilidad, pero ¿por qué es esto? Porque en México y por un tema de traducción del inglés, aún está arraigado el concepto de sustentabilidad más que de sostenibilidad, pero esto es digamos, yo vengo de estar trabajando en México, llegué hace unos días, estoy viviendo en México, en realidad estoy casi de visita en Argentina, porque como bien comentaba Aníbal, el grupo MAVE es un grupo mexicano que está participado al 49% por General Electric de Estados Unidos, y a su vez General Electric de Estados Unidos es propiedad de Haier, un gigante chino de todas las industrias que se le puedan ocurrir. Pero bueno, dentro de ese ecosistema yo puedo poner mi granito de arena. Entonces, como esta presentación también trato de evangelizar internamente cuando la hago, es para que no queden dudas de estas diferencias de concepto que hoy tal vez en algunos ámbitos no se tienen muy claras, ¿no? La sustentabilidad y la sostenibilidad. Y digamos, ponerlo en palabras más bajadas a la tierra, lo primero lo veo como un deseo y lo segundo como una estrategia. Lo primero es lo que quiero hacer, lo que me gustaría, la que tengo la intención de hacer, y lo segundo es si lo planifico teniendo en cuenta todos los actores, la economía, lo social, el medio ambiente, y eso ya lo transformo en una estrategia. Esto para dejarlo claro, más allá de mi remera. Bueno, ¿por qué pongo el foco aquí en lo que a mí me toca, que son los electrodomésticos? Ya hay muchos papers que así lo confirman y ya esto es una verdad que nadie pone en duda. El 80% del impacto que se genera en los productos de este tipo está en la etapa de uso, no en la etapa de producción. Las etapas de producción, de una o de otra manera, mal o bien, con reciclaje, con utilización de materiales que generen menor impacto, reduciendo el consumo de alguna manera de las propias plantas fabriles, se va mejorando, pero realmente no se está poniendo tanto el foco en donde está el mayor impacto, que es en el uso. Entonces mi presentación está focalizada en eso, ¿no? Digamos, para contextualizar, traigo a colación un informe que hicimos en el 2020, que esto lo presenté en México y también despertó mucho interés, que confirma esto, ¿no? Eh, Esto se hizo en su momento con el INTI y Ecodal, pero básicamente en unas pocas slides les voy a resumir lo que hicimos. Tomamos el producto más vendido, que era un producto de 6 kilos, 600 RPM, es la base de la gama, pero es el producto más vendido de sistema europeo, carga frontal, capacidad 6 kilos, velocidad 600 RPM, como les dije, y tomamos, este es el punto clave, la unidad funcional que tomamos son 3 kilos de ropa lavada. Si bien el producto, como bien pueden ver, es un producto de 6 kilogramos, perdón, la unidad funcional que tomamos son 3 kilos de ropa lavada. ¿Por qué? Porque a través de los datos de equipos conectados ya pudimos corroborar y tenemos la certeza absoluta que la gente lava media carga. Si tienen un producto de 6 kilos, lavan 3. Si tienen un producto de 8, no llegan a lavar 4. La unidad funcional ronda los 3 kilos. ¿Por qué? Porque por diferentes situaciones, porque es difícil juntar una cantidad de ropa superior a los 3 kilos que pueda ser metida a lavar en un mismo tipo de ciclo, a la misma temperatura y que no se destiña, que no se achique. Esa unidad funcional es la que representa tal vez la capacidad que tienen la media de las personas de acumular prendas sin tener que recurrir nuevamente a su guardarropa. Es la unidad funcional que responde al consumo de la necesidad diaria de las prendas que utiliza en su día a día, y lo vamos a ver más adelante, que esos 3 kilos de ropa eh, es lo que la gente realmente lava, independientemente a lo que nos exija la normativa, incluso a lo que hagamos como fabricantes en esa carrera loca por hacer lavadoras de cada vez mayor capacidad de carga, que ya vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. La realidad es que estos 3 kilos son un hábito y una necesidad que responde a la experiencia del usuario, que no se va a poder modificar porque pues justamente es la necesidad del usuario y es su experiencia, y a través de las décadas se ha confirmado que se lavan esa cantidad de prendas por una serie de circunstancias que se dan en la vida de las personas, pero que no los vamos a hacer lavar de prepo 10 kilos. Entonces,
nos tenemos que adaptar a la necesidad del usuario. Si no, vamos a estar malgastando materiales para hacer lavadoras de 10 kilos que van a estar subutilizadas lavando 3. Esto para contextualizar un poco lo que decía. Luego en ese informe vimos, bueno, cómo en ese producto, utilizando dos mediciones, dos escalas, que era el RECIPE y el IPCC, cómo impacta en cuanto a los tipos de materiales que se usan en la lavadora. La lavadora, a grandes rasgos, más allá de todo lo que vemos aquí, tiene cerca de 4 kilos de acero inoxidable, cerca de 4 kilos de aluminio, unos 4 o 5 kilos entre acero y hierro, 6 o 7 kilos de plástico y casi 60 kilos de cemento. Eso es a grandes rasgos lo que compone el peso de una lavadora de carga frontal, que acá lo vemos un poco más desglosado, pero para que, por si no se ve bien y pierden el detalle, para que lo entiendan más o menos de ese modo. Y tiene 1 kilo aproximadamente de electrónica. En cuanto a las etapas en las que se consume la energía, vemos que tenemos etapas de inyección, etapas de procesamiento de chapa y acero, procesamiento de aluminio y disposición de merma de chapa, lo que se llama scrap. Vemos que, digamos, con mucha diferencia, el procesamiento de chapa y acero es lo que mayor cantidad de energía lleva porque las prensas consumen mucha energía. Pero eso está, como dijimos antes, en la etapa de producción, donde el impacto real en todo el ciclo de vida del producto es cercano al 20%. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es poner el foco en el 80% de la etapa de uso, ¿no? Dentro del consumo en esa etapa de uso, vemos que hay un impacto muy grande en electricidad, seguido de lo que podría ser los productos químicos por la producción de esos productos y lo que requiere luego para la repotabilización del agua a la cual se vierten estos productos químicos, y un porcentaje, digamos, residual de alguna manera en lo que llamamos reemplazos, ¿no? Componentes de recambio. Aquí está el punto que nos interesa y donde voy a focalizar mi presentación. Dependiendo qué medición utilicemos, en una es el 76, en otro el 82, promediemos el 80, como decía el paper que mostré antes, el uso y el mantenimiento es lo que lleva el mayor impacto de la huella ambiental o la huella de carbono en cuanto a lo que producen los electrodomésticos. En materias primas y producción, ahí está el otro 20 restante y dependiendo la métrica que utilicemos también son muy parecidas. Entonces, el foco lo vamos a poner aquí, ¿no? Que es donde realmente podemos generar impacto real y significativo. Y es donde realmente está puesto la experiencia del usuario, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos generar a partir de nuestros equipos conectados las mejores experiencias de usuario desarrollando productos y servicios sostenibles basados en datos conectados? Perdón. Vamos a una pequeña línea de tiempo de cómo ocurrió esto. Esto fue posible, hubo un hecho histórico, un hito en nuestras vidas. No sé los porcentajes de edades del auditorio ahora. Algunos de ustedes ya habrán nacido y la primera imagen suya que existirá en el mundo será la que tomó alguno de sus padres con un smartphone. Otros, como es mi caso, conocimos el smartphone ya a los 20 y pico de años, pero básicamente es el quiebre. Desde el momento en que pudimos tener internet en la palma de la mano, el mundo cambió. No voy a hacer un análisis, un juicio de valor de esto. Yo me voy a focalizar en los beneficios que podemos sacar de esto. La parte negativa está más del lado de cada uno y de lo que puede hacer cada uno digamos, en la educación de sus hijos y en el uso consciente de este tipo de tecnologías, pero me voy a focalizar en lo positivo, ¿no? Y esa línea de tiempo hizo que de los smartphones pasemos a los smart appliances. Lo digo en inglés porque hay una slide final donde el juego de palabras hace sentido en inglés, no por otra cosa, ¿no? Eh, perdón. Como decía, de los teléfonos inteligentes pasamos a los electrodomésticos inteligentes. Esos electrodomésticos inteligentes transformaron o están transformando, dependiendo en el país donde estemos y el nivel de avance que tenga esto o de penetración en la sociedad, en hogares inteligentes. Esos hogares inteligentes empiezan a conformar ciudades inteligentes donde todos esos datos que están ahí pululando o deambulando empiezan a ser utilizados por gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales para la toma de decisiones y la puesta en valor de servicios hacia los usuarios, ¿no? Teniendo en cuenta sus necesidades reales y sus hábitos de uso. Pero esto de las smart cities
citizens, los smart appliances y los smartphones, no sería posible si el smart o el inteligente no sería el citizen, el ciudadano, ¿no? A él es al que tenemos que dotar de esa inteligencia y esa inteligencia se la damos a través de la información. Los datos colectados son datos, es una materia prima más, un medio. El fin es transformarlo en información para la correcta toma de decisiones y es lo que tenemos mapeado y hemos visto ya en 10 años de equipos conectados, más de 50.000 equipos y más de 5 millones de ciclos colectados que lo que el usuario más valora, independientemente de que lo acompañemos en algunos procesos y hagamos sugerencias predictivas o proactivas, es que le demos la información que él necesita para su correcta toma de decisiones y, como subtítulo, para su mejor aprovechamiento del tiempo. El usuario valora infinitamente su tiempo y cada vez más, porque es lo que se está dando cuenta que cada vez tiene menos, ¿no? O es lo que cada vez le cuesta más obtener. Entonces, lo que más valora el usuario en su experiencia o en la solución que le prestemos las empresas a la solución de sus dolores o necesidades es que le demos la información necesaria para su correcta toma de decisiones, que lo transformemos en inteligente, que él pueda hacer una lectura de esa información para tomar sus decisiones. De ahí hacemos un poco un juego de palabras, algo que comentaba Aníbal, si no me equivoco, o Raquel, en el inicio, es que todo esto ocurre en un ecosistema que es nuestro planeta Tierra, y para contextualizar dónde estamos y cómo vamos de lo micro a lo macro, tenemos los productos sin conectividad, entonces, ¿cómo logramos generar a partir de nuestros equipos conectados, una vez que los dotamos de conectividad, las mejores experiencias para los usuarios? Los equipos con conectividad, si el usuario no interactúa con ellos, termina siendo algo inocuo que no agrega mucho valor. Estos usuarios, o sea, esta relación simbiótica entre el usuario, el equipo y la conectividad ocurre en nuestro planeta, que es donde tenemos que convivir por los próximos cientos o miles de años. ¿Y esto qué genera? Genera un ambiente de datos, una nube de datos que acá está reflejada por unos y ceros, que es la información que nosotros obtenemos y es la que tenemos que usar para conocer a nuestros usuarios, entender sus hábitos, sus necesidades y ofrecer productos y servicios que respondan sosteniblemente a esas necesidades o dolores. Ese es el desafío. En su momento, cuando se tomaron las decisiones del desarrollo de electrodomésticos, productos, servicios, era un paradigma de lo que se conoce como la primera revolución industrial, pero está tan arraigado en la industria que es muy difícil, digamos, desaprender eso. Las nuevas generaciones son las que tal vez lo tienen incorporado en su mindset. A nosotros, o a mi generación, o a la generación de algunos de los que estamos aquí, nos cuesta más porque crecimos, nacimos con esto y lo tenemos incorporado ya como en el ADN. Pero en realidad, lo que decía antes, si hoy empezamos de cero, el 90% de las cosas que hoy hacemos no las haríamos sin lugar a dudas. Estamos, digamos, de alguna manera condicionados por una industria, unos negocios y unos poderes que responden a lógicas de la revolución, de la primera revolución industrial. Volviendo un poco a los papers para bajar esto a tierra y tener datos, digamos, datos confiables y robustos de dónde hacemos estas afirmaciones. Aquí tenemos un paradigma a romper, ¿no? Que lo comenté anteriormente. Las lavadoras se fabrican cada vez con mayor capacidad de carga, lo cual, en teoría, esto es muy importante en teoría, reduciría el consumo de agua y energía, pero solo si los usuarios lo utilizaran a carga completa. Ya vimos antes, que yo les comenté que usan 3 kilos, ahora vamos a ver métricas que confirman esto, pero los hábitos de los usuarios muestran que cargan menos de la mitad de capacidad, con lo cual las grandes lavadoras penalizan dichos hábitos. ¿Por qué? Una lavadora de 10 kilos para lavar 3 kilos consume una mínima cantidad de agua y esa mínima cantidad de agua requiere una mínima cantidad de energía para calentarse y lavarse con temperatura, que es superior a la mínima cantidad de agua que requiere una lavadora, por ejemplo, de 6 kilos para lavar 3 kilos. Por lo tanto, hoy ya no nos podemos hacer los tontos y mirar para otro lado, como industrias, incluso hasta como gobiernos o hasta entidades que tienen bajo su responsabilidad la redacción de normas mirando para otro lado diciendo, no, no sabemos cómo lavan. No, hoy ya sabemos qué lavan los usuarios, tenemos datos que así lo confirman, pero sin embargo, aún las industrias siguen en esa carrera tonta de hacer productos de cada vez mayor capacidad de carga, con mayor cantidad de programas, sabiendo que los usuarios utilizan dos o tres. Y las normativas medio que también te miden en esos puntos que no causan impacto, porque no ocurre esa realidad.
La normativa básicamente te mide el consumo de energía dividido por la cantidad de kilos de capacidad de carga que tengas declarados. Entonces, en este caso yo tengo una lavadora de 10 kilos, la normativa me va a medir en función de la energía que consume mi producto para un ciclo determinado, que ya vamos a ver que no utiliza nadie, dividido la cantidad de kilos. Pero la realidad es que los usuarios no lavan 10 kilos, lavan 3. Entonces, en ese ciclo en el que los usuarios lavan 3 kilos, la normativa no me mide el consumo. Entonces, yo puedo ser muy eficiente o decir que soy muy eficiente en un etiquetado lavando 10 kilos, pero en la realidad, cuando lavo 3 en otro ciclo que no es el normativo, nadie sabe si realmente soy eficiente o no. Entonces, un punto es de qué manera podemos hacer esa alianza entre lo público y lo privado, entre el escritorio, como mencionaba por ahí Aníbal, y la realidad, y que las normativas hoy empiecen a tomar nota de lo que está ocurriendo realmente con el consumo, lo que ocurre realmente puertas adentro de la casa de los usuarios, y hoy ya tenemos datos para tomar decisiones en ese sentido. Hay algunas intenciones de modificar la norma en ese sentido, pero eh, son bastante lentas y también responden muchas veces a intereses de la industria. Los comités normativos no dejan de estar, de tener participación de los referentes de la industria, y los referentes de la industria, eh, por un tema de casi digamos, de supervivencia, no se van a pegar un tiro en el pie. Entonces esos cambios los van proponiendo, los van asimilando en función a que los puedan poner en práctica, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser una realidad que hay que tener en cuenta. Lo que les comentaba de los kilos, ahora ya pasamos a la parte divertida de los datos. Estos son datos reales de los últimos 6 años, noviembre de 2019, noviembre de 2025. Hicimos una muestra tenemos un algoritmo desarrollado en el que calculamos los kilos de ropa seca. Ya lo hemos medido, eso tiene un margen de error del más o menos 10%, que es bastante aceptable para este tipo de mediciones. Y sabemos que del total de ciclos que tomamos como muestra, que son 2.389.227 ciclos, la media dice que los usuarios lavaron cargas promedio de 3,83 kilos, no llegaron a 4 kilos, en productos que son de 10 kilos y de 8 kilos. Luego, cuando segmentamos, vemos que el 46,5%, 1.100.000, casi 120.000 ciclos, que son en lavadoras de 10 kilos, lavaron en promedio 3,94. O sea que en lavadoras de 10 kilos, teniendo en cuenta más de 1 millón de ciclos, que no sé cuántos estudios tendrán un universo tan grande como este, y geolocalizadas en toda la geografía de Argentina, desde Ushuaia a La Quiaca literalmente. Ya les voy a mostrar que tenemos la geolocalización de todos nuestros productos, que eso también nos permite tener robustez en el dato. No es una muestra de una ciudad, de un lugar, no. Es la distribución real de los productos en Argentina. Tenemos estos números. Y si pasamos a productos de 8 kilos, son casi el 27%, 641.000 ciclos. Vemos que los usuarios lavaron un promedio de 3,54 kilos. Aquí tenemos algunos, el margen restante son productos que puse sin modelo. ¿Por qué? Porque al inicio de la conectividad, por desconocimiento, porque esto hace más de 10 años que estamos con conectividad, entre otras cosas no tomábamos el dato del modelo del producto, por, porque considerábamos inicialmente que no lo íbamos a necesitar. Luego lo empezamos a tomar, pero bueno, tenemos un número de ciclos, 635.000 ciclos de los 2.300.000, que no tenemos el dato, pero sabemos que son o de 10 o de 8, no es que tengamos otra variante. Pero ahí el promedio igualmente nos da 3,92. Por lo tanto, en productos entre 10 y 8 kilos, vemos que nunca se superan los 4 kilos. Pero sí, estos productos están etiquetados haciendo la división de su consumo energético en 10 u 8 kilos, ¿no? Esto es importante Federico, mencionar. Sí, sí. Me- perdón que te interrumpo, pero ya sí. estamos, tenemos que ir cortando, si puedes ir como cerrando, con Ah, 5 minutitos, bien, bien. o mucho. Bueno, hago una cosa, voy pasando los slides y ustedes me dicen en cuál quieren que frene, porque quedan como 30 slides. No, Eh, eh, bueno, voy rápido con esto. Digamos, la reformulación del etiquetado energético, porque el ciclo normativo, que es Aclarando el caso de economía circular. bueno, eh, eh, en economía circular, aquí hay un caso
donde mediante la gestión de insumos, el jabón y el suavizante, lo que buscamos es ser proactivos con la dosificación y colaborar con modelos de negocio y economía circular, gracias a los datos de los usuarios, los datos de localización y los datos de dónde están ubicados los almacenes de compra, las tiendas donde se compra. En la aplicación que tenemos, bueno, falta toda una parte previa que no la van a ver, pero tenemos una aplicación donde hay un feature que es la recarga de insumos, el usuario escanea el producto, en función de lo que escanea se le carga si es jabón líquido, qué capacidad tiene, para cuántos lavados sirve, el usuario utiliza un nivel de reserva y ese nivel de reserva hace que nosotros sepamos, como sabemos cómo el equipo está conectado y sabemos cuándo va ejecutando cada ciclo, vamos haciendo la merma de los 10 dosis que tenía esa capacidad de carga del envase que compró. A cuando le queda 5 le mandamos una notificación, y esa notificación lo que le da es la opción de hacer la compra directa en la tienda más cercana a su domicilio. Como esa tienda la hace en el e-commerce digamos, ya sea Carrefour, Coto, Chango Más, dependiendo de dónde esté geolocalizado, la logística de última milla ayuda a que cuando se le entrega el producto nuevo que compró, porque la aplicación le avisó que le quedaba jabón para pocos lavados, el usuario lo que puede estar haciendo es con la marca a la que le compró, están entregando el envase vacío. Las marcas de consumo vacío están muy interesadas en la recuperación de los envases vacíos para modelos de negocio de economía circular. Creo que este era el que me comentabas, Aníbal, ¿no? Sí, sí, la última milla también que utilizaban las. Sí, sí, aprovechar la logística de la última milla en una transacción que ya se va a hacer y aprovecharla, que ya está pagada, entre comillas, por el proceso o por el servicio y utilizarla para recuperar el envase vacío entregándole el nuevo, ¿no? Eh, no sé, El no caso sé. ese de la lluvia me parece que está bueno. Bueno, el de la lluvia, teniendo en cuenta la geolocalización de los equipos, el usuario puede, digamos, ver dentro de la aplicación, más allá de tener la aplicación del clima que todos tenemos en el teléfono celular, pero en el momento que realmente está haciendo uso de la lavadora, tener referencia real de lo que va a ocurrir en los próximos días para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, en este caso puede ver que los siguientes 3 días va a haber sol, por lo tanto, si tiene que lavar un cubrecama o algo que tenga un tiempo de secado largo, puede tomar la decisión correcta de hacerlo en ese momento. Eso para la toma de decisiones. Lo mismo si hubiera 3 días de lluvia continuos, no va a tomar la decisión de hacer un lavado de algo que tarde mucho en secarse, porque lo va a tener 3 días a medio secar o va a tener que impactar el medio ambiente utilizando una secadora. Pero en paralelo a eso, lo que tenemos, como tenemos todos los equipos geolocalizados y la aplicación tiene embebida una API del clima, cada vez que el usuario presiona play, sea de la aplicación o sea del producto físico, porque los vemos los dos en tiempo real, lo que hacemos es checar el forecast del clima para la geolocalización específica de ese producto para las próximas 4 horas, y si hay una probabilidad de lluvia superior al 70%, le notificamos mediante una notificación push, tenga abierta o no la aplicación, que va a tener una lluvia para las 18 horas, por ejemplo. De esa manera lo que estamos haciendo es lo que decía antes, dándole inteligencia al usuario para la correcta toma de decisiones. Eso no va a evitar la lluvia, pero lo que sí va a evitar es que esas prendas que está sacando la lavadora, esto hay una slide en la que lo comentaba, pero el usuario, para entender bien la necesidad del usuario y del UX, el usuario no necesita una lavadora, sino que necesita una prenda en condiciones de uso. Para estar en condiciones de uso hay una foto de esa película que ocurre en la lavadora y hay otras fotos que ocurren fuera de la lavadora, como por ejemplo la gestión de los insumos o el secado de las prendas. Para tenerlas en condiciones de uso no alcanza con que terminen de lavarse y que las saque, sino que las tiene que tener secas. Si no tienen información del clima y las seca y las cuelga a la intemperie, se le pueden mojar con la lluvia y no las va a terminar teniendo en condiciones de uso, con lo cual o va a tener una experiencia negativa o va a tener que impactar al medio ambiente utilizando una secadora. De ese modo, con una simple notificación, conociendo hábitos y datos del usuario y teniendo geolocalizados los productos, podemos generar la diferencia entre esta situación que es indeseable y esta situación que sin el uso de una secadora, el usuario a la hora de colgar las prendas, sabiendo que tuvo una alerta de la propia aplicación que iba a llover, decide colgar en el interior. Entonces, con eso, que es algo muy sencillo, que no es algo del producto propiamente dicho, sino que sabemos que lavó, chequeamos el clima y le notificamos. No hay mucho más que eso en el servicio, pero sí estamos apuntando a esa experiencia del usuario. Logramos que el usuario tenga sus prendas en condiciones de uso o evitar un potencial uso de una secadora, que sería impactar en el medio ambiente. Eh, no sé, tarifa por franjas horarias, acá estamos viendo
datos de usos conectados cruzados con el red, digamos, con el consumo en Camesa, donde podemos diferir ciclos de momentos de consumo no deseado donde hay capacidad ociosa del sistema interconectado, apuntalando un poco esta iniciativa del gobierno en generar segmentación de precio en las tarifas horarias. No sé por dónde, bueno, el impacto en las ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con los casos que les mostré más otros que había, se impacta directamente en estos tres. Eh, no sé cómo estoy de tiempo, si quiero ir para atrás para mostrarles algo No, más. estamos para ir cerrando ya, porque nada, nos fuimos. Bueno, bien. Lamento que haya sido tan corto, había mucho material para presentar, pero bueno, eh, cuando tengan un poco más de tiempo, estoy disponible para si tienen necesidad o algo, hacer otra presentación, ¿sí? Muchas gracias. Súper interesantes los casos todos los ejemplos concretos, ¿eh? Solo que para repartir el tiempo, porque nos quedan todavía dos casos más concretos para compartir, nos quedamos con ganas de seguir escuchándote, además súper claro. Pero bueno, muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Ahora llega el momento que está terminando mate, no compartió mate, pero Facundo. Facundo iba, si bien por ahí en la placa estaba decía Leila, pero Facundo es. El equipo. Y no me supo aclarar si estaba con la cámara anglo-francesa o me lo. Lo de Leila es una cosa fantástica. O sea, queda grabado. Tuvo que. Ahí la reunión una hora junto con las embajadas, entonces por el tema del pasaporte digital, como están ingresando a Europa, que también va a estar comentando Facundo. Acá está. Bueno, el desafío por ahí desde mi lugar es la pregunta de si la normativa puede aportar a la economía circular y cómo puede aportar eso. Antes que nada, bueno, agradecer al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad Posible, a la Universidad Austral por la invitación, a Leia por incorporarme también, siendo parte del equipo. Pero bueno, en principio vamos a ver un par de experiencias, vamos a tratar de ver cómo son los marcos normativos, si son positivos o negativos, o por lo menos cuál es la evaluación que nosotros estamos viendo en marcos jurídicos. Pero antes de empezar a eso y contarles un poquito las experiencias de investigación y la práctica concreta, me parecía algo que es muy importante y que por ahí quedó en el dejar en el pie para poder avanzarlo. Es que creo que tenemos un problema grande en todos estos temas, sobre todo los que estamos la verdad, parados acá o en estas dinámicas, es que nosotros estamos convencidos de lo que hacemos. Y el problema importante del tema ambiental es que es un problema de comunicación. Yo creo que el gran problema que tenemos es que no sabemos comunicar y estamos entrampados en una trampa muy importante. Y por eso me gusta empezar siempre por acá. Desde el año 72, que apareció el informe de los límites al crecimiento, tenemos en claro, en términos económicos, de seguir persistiendo los 4 factores del crecimiento poblacional: consumo y producción. Y en los niveles de contaminación extendido en el tiempo y en el momento que ustedes lo quieran plantear, pueden ver el del 2024, pueden ver cualquiera de estos informes. Lo que pasa es que al bajar el stock de recursos, lo que empieza a pasar en términos económicos es que sube el precio. Y en ese esquema, el gran problema que tenemos no es un problema simplemente de quién accede a los recursos. El problema es que extendida la línea del tiempo, subiendo esos niveles de precios, no solo vamos a afectar a las capas vulnerables, estamos afectando capas medias y en el final del camino ya estamos empezando a ver reportes que muestran un nivel tan grande de la crisis que estamos perjudicando al sistema, que entramos en una crisis de sistema. Algunos analistas un poco más exagerados, o veremos cómo lo están poniendo, es la crisis del capitalismo. Agrego algo más. Desde el año 90, desde la creación de Naciones Unidas, el principal objeto de Naciones Unidas siempre fue
la paz internacional o tratar de mantener, después de la aparición de las bombas nucleares, la paz internacional. En el año pasado, cuando aparece el informe de futuro o los desafíos futuros, el informe final, es la primera vez en la historia de Naciones Unidas que el desarrollo sostenible aparece por arriba, no jerárquicamente, pero por arriba que la seguridad internacional. O sea, realmente los límites que estamos viendo están muy cerca. Así que empecemos a comunicar eso también. Porque si no ponemos esto en imagen rápido, lo que nos va a estar pasando es que vamos a seguir comunicando que la solución de los grandes problemas que tenemos acá es reciclar en casa. No lo estoy desanimando, ¿eh? Pero no es individual la solución. Ya hace un montón que sabemos que la solución no es individual. Y el desafío que tenemos más grande es el colectivo. Pero bueno, nada, es cambiar esa idea de la economía lineal en un mundo, y sobre todo en este marco de la ciudad de Buenos Aires, lo cual aplaudo que se trabaje desde las ciudades. ¿Por qué? Porque los informes nos están mostrando que somos la mayor cantidad de la población que está trasladándose a vivir a las ciudades. Ya en breve somos casi el 60% de la población, digo, esos son informes de Naciones Unidas. En 2070 se espera no menos del 70% viviendo ahí. Y además somos los que principalmente consumimos esos recursos que estamos hablando acá. Aproximadamente el 60% del Producto Bruto se genera en las ciudades y se consume se consume más del 60% y se emiten más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo cual, la evolución o la idea de pensar la economía circular tiene el mismo objetivo que el desarrollo sostenible. Creo que lo estaban planteando muy claro, ¿no? Esta idea de tener una utopía, un horizonte donde caminar y tratar de trasladarlo a todos los esquemas generales. Lo primero que hay que tener en claro es que el único, y como en las últimas décadas fue, el que tiene la claridad o quien avanza sobre estos marcos normativos es la Unión Europea. La Unión Europea plantea una definición de economía circular, obviamente planteado de los balances, pero lo pone a partir del 2018 ya como un modelo a avanzar y lo empieza a desarrollar en términos normativos. Obviamente aplica, yo esto lo voy a avanzar obviamente porque todos lo conocen o lo vieron o se explayó a lo largo del tiempo, pero queda en la presentación para el que después la quiera ir siguiendo, ¿no? Incorpora los puntos, los ciclos de vida, cuestiones gráficos similares que estuvimos viendo, ¿no? Cuáles son los elementos, cuáles son los principios que toman las normativas para ir aplicando. Quiero ir al punto de la presentación, obviamente esto después se los comparto. Cómo se va pensando esta reutilización y qué elementos podemos ir teniendo a lo largo de todos estos temas. Pero en el marco normativo tenemos dos puntos que en el momento histórico que estamos planteando. Primero, un pico de crecimiento que tienen todos estos temas a la luz de los objetivos del desarrollo sostenible que responden principalmente a estos temas y que no es casual. El principal objetivo que tengamos o que tenga que tener en vista los países tiene que ver con el 12, que es el de consumo y producción, agenda que está muy presente en la agenda internacional, pero que no está muy informada, es la que tiene mayor relación con el resto de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, acá es donde va el eje. La dificultad que tiene aplicar esto. Porque, ¿qué implica? Implica un cambio de paradigma, implica el cambio del modelo de cómo nosotros producimos y de cómo consumimos. Va al foco, va al punto central de lo que es nuestro sistema. Y si no lo cambiamos, vamos a llegar al punto crítico de nuestro sistema. Entonces, y en una cosa más, el resultado de los objetivos del desarrollo sostenible nos muestra en las investigaciones que no alcanza con el esfuerzo público. Que todos los esfuerzos públicos combinados no alcanzan para afrontar la crisis que estamos viviendo. Que necesitamos el esfuerzo privado y que sin lugar a dudas el aporte de la tecnología o el aporte innovador de lo que tiene que ver con las universidades, con la parte académica, con la parte científica. Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo se lleva la gestión empresarial? En ese pico que está creciendo, por supuesto aparecieron grandes cosas de las que se fueron desarrollando acá, que las dejo ordenadas y que cada uno puede tomar. Obviamente lo que vimos de las normas ISO, qué es lo que pase con
con la OCDE, o cómo vienen las directivas en generales, cuestiones de Naciones Unidas, los principales mecanismos de financiamiento que tiene el mundo. Para nuestra región tenemos un espacio de trabajo, que es la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe, que es un espacio que está funcionando actualmente en Naciones Unidas bajo el paraguas de todo lo que trabaja especialmente economía circular. No tienen mucho apoyo económico, pero venimos trabajando hace bastante con ellos y ellos establecen estos 3 puntos críticos. Hay algo que también vieron acá, es la variedad de industrias que aplica a esto. O sea, la imposibilidad de tomar una generalidad o la dificultad que tiene la generalidad de abordar la temática de principalmente economía circular en general, y al tema que me va a ir a tratar es cómo esto se aplica a las empresas. Prácticamente la mano va con lo que nosotros vamos a llevar a la parte privada, que es la responsabilidad extendida del producto. La responsabilidad extendida es un concepto sumamente jurídico, esta idea de responsabilidad, esta idea de deber, es un concepto muy jurídico, pero aplicado a las empresas. Tiene como elemento central, o como establecen estos 4 puntos, o podemos decir un poquito más, la industria textil, plásticos, electrónica y tecnología como puntos clave para avanzar, es decir, lo prioritario que estableceríamos para poder establecer un cambio significativo. La Unión Europea es quien único estableció de alguna manera un paquete de medidas que yo lo voy a dejar acá porque después quiero plantearlo como un elemento que ustedes lo puedan tomar y lo puedan ir viendo cómo se fue haciendo en términos sectoriales, cómo fue avanzando principalmente de las manos de las directivas, donde implementaron algunas cuestiones concretas y a partir de ahí ver qué es lo que sucede en el resto del planeta y principalmente a lo que me quiero también abocar es que hicimos una investigación de toda América Latina y el Caribe y estamos pronto a presentar resultados. El tema del plástico fue muy claro, casi la negociación de plásticos trabaja sobre este tema, 5 rondas de negociación también nos muestra el estado de situación de las negociaciones internacionales que tenemos, 5 rondas que no tienen un resultado, pero sí que tiene un marco jurídico aplicable con objetivos y metas que pueden llegar a ser cumplibles, ¿no? Esto a partir del 19 ya estaba en funcionamiento. Aplicando esta idea del contaminador pagador vieja, nada que no conozcamos, pero sí con esta incorporación de la responsabilidad extendida al productor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se tiene que hacer cargo propiamente del desecho? Pero me quiero ir a lo concreto o a los resultados por ahí que traemos acá. En el equipo que estamos trabajando con Leia, estamos llevando adelante una investigación que estamos pronto a presentar, que es un análisis en qué estado estamos hoy de la responsabilidad extendida del productor y qué visión tienen los estados y los privados. Para que se den una idea, nosotros llevamos adelante un mapeo de 14 estados en América Latina, tomamos una muestra casi total, que hubiese sido total si pudiésemos tener contactos con la coalición también nos hubiese apoyado. Este estudio se está haciendo en conjunto con la web, con el Foro Económico Mundial y Economía Circular, ¿no? Y nosotros tuvimos reuniones para darles una idea de los sectores privados, Coca-Cola, Dow, Nestlé, Bimbo, y entre algunos otros, y entre los principales estados de cuestiones federales, ¿no? ¿Qué encontramos principalmente? Ausencia de marcos normativos de economía circular y de responsabilidad extendida del productor, mucho más. Hay ausencia de marcos normativos. No hay una cuestión estable como sí lo había en la Unión Europea. Otra de las cosas que encontramos es que hay un predominio muy grande de normativas sectoriales. Que existen normativas de tipo sectoriales en cada uno de los sectores, no en todos lados, pero sino que en donde pudo avanzar el país o tuvo una oportunidad, una puerta, trataron de normalizarlo para todo el sector. Principalmente los que tienen buenos resultados y éxitos son residuos, envases electrodomésticos y no en todos los casos. Y por ahí lo que van a ver es neumáticos, y ahí es el más fácil de todos. Neumáticos es una cosa que si no tenemos responsabilidad extendida del productor acá, es como que no lo podemos hacer para el otro lado.
Neumáticos hay 4 importadores grandes, sabemos dónde está, sabemos cómo va el residuo, sabemos cómo llevarlo, es el residuo más fácil de todos. Entonces, sí podemos trabajar con el productor mucho más sencillo. Ahora, en el tema de envases y plásticos, es un poco más complejo, pero vamos a ver un poco qué nos plantean también los productores. Porque el desafío también es cuál es el problema empresario. No es solamente cuál es la competencia o lo que puede hacer el Estado. El patrón identificado es que hay competencias difusas. No sabemos, y en un país federal como Argentina, nos pasa también en Brasil, nos pasó en México, que cuando empezamos a abrir la puerta lo que sabemos es de quién es la competencia. ¿Cuál es la cooperación que vamos a estar haciendo entre la nación y la ciudad? Por ejemplo acá, o qué vamos a estar haciendo en las provincias. Por ahí hay provincias que avanzaron mucho más y otras que ni siquiera saben lo que es la responsabilidad extendida del productor o la economía circular o el desarrollo sostenible. Mucho más. Adelante. Pero sí encontramos esa cuestión. En control y supervisión, lo que encontramos es que es inexistente casi para toda la región. No tenemos control y supervisión o índices publicados relativos a la transparencia de cómo están las propias empresas recuperando o el propio Estado recuperando. Y por el otro lado, lo que encontramos es el palo y la zanahoria. ¿Qué pasa con los incentivos y la zanahoria? Perdón, con los incentivos y las sanciones, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué me das vos para que yo avance con esto? Pero ¿qué sanción tengo en caso de no hacerlo? Bueno, esto también es un faltante y es un desafío lo que nos lleva a la implementación. Y lo que sí está claro acá es que todos coinciden con los 4 primeros factores, lo que no coinciden es si esto tiene que incluir o no el daño ambiental. La mayor parte de los estados y las propias empresas se excusan en decir ya hay normativa de daño ambiental. Lo cual es medio cuestionable porque no tenemos en nuestro código penal ordenado de forma estructurada cuál es la consecuencia por el daño penal. En Argentina suma un poquito más, no tenemos seguros de temas ambientales. ¿Por qué? Porque ninguna empresa se animaría a poner exclusivamente un seguro para ver cuál es el alcance del daño ambiental. Hemos puesto valor a la vida, sabemos cuánto valen hasta las partes de nuestro cuerpo en un accidente laboral, pero no sabemos cuál es el valor del daño ambiental. No lo hemos puesto, no lo hemos definido como en esos términos. Y entonces lo que sí está claro es que el desafío tiene que ver con la gobernanza. Este concepto que por ahí aparece desde la ciencia política y hoy está muy presente, esta gobernanza institucional, esta gobernanza polisémica, como lo quieran llamar. Bueno, lo que se identifica ahí es que necesitamos un poco de impulso del Estado, que el Estado tiene que ser el líder, pero no el Estado solo como gobierno, el Estado como el todo nosotros, la participación conjunta entre varios de los actores. Y sobre todo esta idea de que no se superpongan normativas, porque hay normativas en términos generales, en términos nacionales, o en términos generales que se contradicen con las específicas, que se contradicen con las... Necesitamos un digesto jurídico o por lo menos una armonización normativa que nos permita avanzar en este punto. Y entonces, ¿cuáles son las definiciones pendientes que tenemos que tener para poder avanzar en este punto? Bueno, ¿cuáles son los incentivos? ¿Vamos a tener incentivos fiscales? Sí, no, ¿cuáles? ¿Sanciones administrativas van a existir por el incumplimiento de esto? ¿Cuáles son los incentivos fiscales que tienen las empresas? Porque está claro que si una empresa avanza con un sistema de gestión integral de residuos, le genera un beneficio al propio Estado. ¿Y cuáles son los costos del consumidor? Bueno, esto lo planteaba mucho en los esquemas o los gráficos que estaban en la presentación. Esto de los costos del consumidor es clarísimo. ¿Cuál es el daño ambiental que hay que establecer en los ciclos de vida de los productos? Y la supervisión y qué capacidad tengamos para afrontar. Bueno, normativa de las estrategias que tenemos, que no hay normativa, sino que hay más planes de estrategias, hojas de ruta o algunas cuestiones. Incluso Argentina podemos decir que ni siquiera ahora, pero por ahí si en algún lugar estuvo incluido, bueno, estuvo marcado dentro de esta idea de la estrategia de consumo y producción sostenible, ¿no? Siempre hay una recomendación de una profesional muy buena que es Alicia Moreno, que es la que lleva adelante muy bien esos temas, pero bueno, queda ahí como plantado. Lo que sí puedo establecer es, en el estado actual,
¿Cómo podemos dividir esos cuatro en tres partes a los países? Países que tienen bien robustos cuestiones de economía circular y REP, que son ejemplos para seguir. Chile a la cabeza. Uruguay también tiene muy marcado, incluso tiene informes bastante avanzados. Colombia y Brasil son medio raros. Tienen normativa general. Brasil no habla de REP, sino que habla de el consumidor como parte de esto, no pone a la empresa. No habla de responsabilidad extendida. Argentina tiene casos, por ejemplo, fitosanitarios, lo mismo Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, y países que directamente es inexistente, principalmente lo que es el norte de nuestra investigación. Bueno, y Paraguay. ¿Dónde encontramos espacios para poder articular todo este desafío bastante interesantes? Bueno, sin lugar a dudas, creo que los foros son un buen punto porque nos muestran las experiencias. Este es un ejemplo de ella, donde nos muestra la experiencia. Yo quiero mostrárselas porque son muy grandes y son bastante variadas. Por supuesto, los informes de la Ellen MacArthur, que es por ahí el iniciador de toda esta cuestión. Pero después el Foro de Economía Circular, el año que viene se hace en India. La Cumbre Mundial de Economía Circular, los foros que se van desarrollando, que plasman directamente esta cuestión sectorial y cómo se puede llevar adelante. Y antes de entrar acá, quiero hablar de la normativa. La normativa tiene un desafío muy grande. Que uno, si hace una normativa general, tiene que tener muy en cuenta que tiene que ser una normativa muy flexible. Porque cada sector tiene su particularidad. Porque tiene que encontrar principios comunes, pero después tendríamos que poder avanzar sobre cada uno de los sectores. Y por supuesto puse los sectores prioritarios marcados, porque hay lugares donde hay que avanzar mucho más. Lo mismo cuando queremos hacer cambios de hábitos. Los cambios de hábitos pueden pasar por casa, pero tienen que empezar por las instituciones grandes. Si las instituciones grandes, que son las que contienen gran capacidad o gran cantidad de tránsito de población, el Estado, podemos mencionar, los bancos que tienen edificios grandes en el medio de Puerto Madero, si en esos edificios no podemos hacer los cambios de hábito, bueno, ahí tenemos un problema. Porque le estamos pidiendo permanentemente que el individuo, de forma exclusiva, empiece a llevar estos cambios. O a las empresas de forma aislada y voluntaria. Esto tiene que tener un plan, una hoja de ruta donde encuentre los sectores críticos. ¿Cuáles son los sectores críticos? Bueno, identifiquémoslos, identifiquemos dónde circula mayor cantidad de gente y dónde podemos generar mayores cambios de hábito. En experiencias normativas, y acá creo que traigo también el punto de la tecnología, ¿no? Portada acá. Y bueno, aparece esta idea que quiero traerla bien en claro, que tiene que ver con el pasaporte digital, que es por ahí el punto clave que nos interesa a nosotros desarrollar. El pasaporte digital lo que va a llevar adelante es, para verlo en concreto, es un QR o algún elemento que nos permita extender o saber de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son los elementos centrales, cuál es la parte que nosotros vamos a tener en ese producto que nos permite identificar toda la trazabilidad de ese producto y nos va a encontrar con grandes cuestiones. Primero, la interacción con los consumidores. Eso para mí siempre es importante. La transparencia, cuál es el suministro, nos permite entender cuáles son las cadenas que lo van llevando, quiénes son los consumidores, los minoristas, y esto simplemente se trabaja con un QR y con un trabajo. Obviamente, esto tiene atrás el problema del control y supervisión, ¿no? Donde requiere alguna cuestión del Estado, pero para el comercio internacional, que además identifican en la OMS, el GATT o en los foros de financiamiento internacional, que el comercio es uno de los puntos clave, bueno, entonces tener estos pasaportes nos facilitan la cuestión. La estrategia, siempre la Unión Europea, siempre como punto de partida, establece a partir de su normativa la creación de esto. Va teniendo pasaportes y fíjense siempre esta cuestión, la responsabilidad extendida del productor, lo que nosotros vamos a encontrar es con una normativa general, pero después vamos a necesitar reglamentos, directrices, decretos o lo que ustedes quieran para bajar al sector esto. ¿En dónde tenemos? Bueno, casualmente en los lugares críticos, donde se pueden poner de acuerdo y donde las visiones son muy grandes y el aporte científico es trascendente, lo que pasa es que aparecen los lugares críticos. Baterías, calzado, que va pegado con textiles, envases y embalajes y plásticos.
También porque algunos sectores son más sencillos de avanzar. Entonces, por ahí avanzar, generar impactos donde el Estado tiene pocos recursos o donde todavía no está la competencia importante para aquel director, lo que vamos a tener es un gran problema en impacto. Entonces, pongamos los esfuerzos donde realmente la ciencia nos está diciendo que hay impacto. O donde por ahí es sencillo, neumático. La mayoría de los países en Latinoamérica muestran que en responsabilidad extendida del productor, su lugar es neumático. Sí, claro, si tenés en la ciudad, ¿cuánto tenés? 10, 15 puntos de cambio de neumáticos importantes y después la romería la tenés registrada. Sabés quién compró, cómo lo compró, son puntos muy sencillos, un solo producto, no tiene pérdida, vos sabés por dónde va, sabés quién compra, el que cambia una rueda porque perdió otra, entonces tenés que hablar. ¿De qué habla esto? Bueno, el otro concepto que es importante que nosotros también pongamos, que por ahí en la Argentina es más fácil de entenderlo, que tiene que ver con cómo pensamos la economía o cómo pensamos esos avances. Si nosotros no pasamos a desacoplar la idea de que los impactos no tienen que ver con el crecimiento y que hay que medir otras cosas que no son el Producto Bruto Interno de un país, los resultados de cómo nosotros avanzamos los medimos solo en crecimiento económico. Entonces, traer el impacto de la idea de desacoplar es casi clave para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Esto viene muy de la mano de otro panel internacional que me parece muy importante y poco informado, que es el panel internacional de recursos. Entonces, esta idea del desarrollo nadie lo menciona. Hablamos siempre del IPCC, pero trabajamos poco con los informes del panel internacional de recursos. La obligatoriedad de tener esta idea de establecer un marco normativo que realmente incorpore las cuestiones ambientales de forma amigable. No podemos tener normativas diferentes en todas las áreas del derecho y en todas las áreas normativas que tenemos. Porque lo que termina pasando también es que la implementación es una locura. Hay una cosa que me parece importante marcar en este punto también. En la investigación hay algo que me sorprendió muy hablando con los privados. ¿Ustedes creen que la normativa es mala? ¿Y saben qué nos dijeron sobre todo las multinacionales? Todo lo contrario, queremos esta normativa. Queremos la normativa y si ustedes la pueden estandarizar en términos de América Latina, para nosotros es fantástico. La podemos estandarizar a lo largo de todos nuestros procesos. Si hacemos el proceso en Colombia igual que en Argentina, para nosotros es mucho más fácil. Si nosotros podemos llevar esto y estandarizarlo en cualquier otro lugar, lo puedo implementar de forma muy sencilla. Pero necesita otra cuestión. Coca-Cola, por ejemplo, en recolección de envases, lo que nos manifiesta para no andar en cuestiones que puedan tener susceptibilidades en Argentina, en Colombia, en Medellín, la cantidad de plásticos que recaudan, que pueden levantar, los tienen en un galpón. Los tienen acopiados de una forma que no tiene un procesamiento. ¿Por qué? Porque el propio sistema, el propio mercado, no tiene una transformación de ese producto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a generar un stock de plástico innecesario porque no existe en el mercado un transformador. Eso nos pasa en un montón de industrias. Que aunque haya buena voluntad por parte de la empresa, no hay mercado para sostener esa cuestión. Y como reflexión final y para terminar, y siempre abriendo preguntas, porque yo puedo hablar de las generalidades o explicar un poco cómo viene la cuestión de la normativa en REP, podemos hablar de los sectores particulares y cuáles son las experiencias particulares. Pero para cumplir con el tiempo y para dar en el marco, me parece que lo más importante acá nos trae las experiencias internacionales, o cómo trabaja la política ambiental en términos internacionales. Nosotros tenemos claro, los que por ahí tenemos la posibilidad de ver o de conocer los funcionamientos para dentro de los grandes organismos, que no tienen peso. Pero el punto es, nada, no es la propia política la que propone la solución. La solución lo propone la academia, la ciencia, y después la política intenta negociar o llevar a la realidad el máximo posible. Vivimos siempre al revés en nuestro mundo. La política propone y la ciencia analiza lo mal o lo que podría haber hecho la política. Entonces, yo tomaría experiencias de los grandes espacios internacionales, me inclinaría por ahí al cambio climático, donde a mitad de año negocian los técnicos específicos a partir de informes internacionales que proponen a la política y la política trata de llegar a negociaciones un poco más conformes.
Ustedes me dirán, bueno, Facu, pero no tiene demasiados resultados. Sí, es cierto, pero tiene que ver con la crisis de gobernanza o la crisis del multilateralismo que tenemos hoy. Todo esto está en cuestionamiento. Si la propia acción del ser humano está en cuestionamiento, si es la que genera el cambio climático, bueno, estamos 2 pasos para atrás. La cuestión es, bueno, ¿cómo hacemos para que las sanciones y las cuestiones específicas de los marcos internacionales establezcan? Pero bueno, nada, dejo ahí abierto para que si en algún momento hay preguntas, creo que cumplí con el tiempo, les dejo por ahí mi contacto para que puedan explorar o consultarme de esas cuestiones, de la experiencia particular del pasaporte digital, de los informes que estamos siempre me olvidé de algo también muy importante que avanzamos para la Secretaría de Industria este año, la presentación de diferentes sectores incorporados en la web que tuvo presentación hace muy poquito, también desde el equipo que estamos trabajando con él. Pero bueno, con esto muchas gracias y... Bien, te digo. Bueno, ahora Marcela Costa, que le va a tocar la parte por ahí más difícil de. Ahora hablamos tanto del usuario y ahora qué derecho tenemos y cómo podemos y a dónde podemos acudir. Doctor Facundo, dos cosas. Gracias. Excelente. Una muy puntual que quizás te quería preguntar, vinculación con cámaras y asociaciones, y cuánto apalancan o cuánto empujan o no. Me decís, no, la verdad que no es individual por empresa o por multinacional como mencionaste. Y la segunda que terminaste diciendo de Secretaría de Industria, ¿qué llegada tienen al Congreso de la Nación? O a los equipos técnicos, por ejemplo, de la Cámara de Senadores y Diputados. Arranco por el final porque la respuesta es poca. Siempre hay poca idea de ser parte del legislativo, el impulsor de todas estas cuestiones. Suele ser el ejecutivo. Tenemos más trabajo con los ejecutivos que con el propio Congreso. Está claro que este no es un debate que se enmarca dentro de ese lugar. También creo que tenemos el problema de la comunicación, donde por ahí la discusión del ambiente pasa por las leyes legales. No digo que no sea importante, Digo que cuestiones privadas son difíciles de tener en el debate legislativo. Eso nos termina generando un perjuicio porque si es la única normativa que está, es un problema. Y cada vez que pensamos el ambiente parece ser para el colectivo general una traba al comercio. Y es un debate muy importante, porque es dentro del marco de todo el mercado y hay que ponerlo establecido en general. Dentro de las cámaras, sí, absolutamente. Las cámaras son un impulso muy grande en todas estas cuestiones. Cómo se vayan avanzando en todas estas materias es fundamental, sobre todo en cada uno de los sectores. Las cámaras van empujando a los sectores y claramente cuando las cámaras ponen en juego algo, se puede salir mucho más fácil. También en otras cuestiones trabajamos con normativas específicas. Me acuerdo que a principio de año, o finales del año pasado, salió la normativa de la Unión Europea que pone igual está en juego, ¿no? Ahora porque la Unión Europea como que ahora queremos ser más competitivos, entonces somos un poquito más laxos en lo ambiental. Pero habían puesto el impuesto de carbón en frontera y el tema de los productos con deforestación. El principal perjudicado, los principales eran los de acero y cemento. Entonces empezamos a trabajar, que hay uno importante nada más, pero la Cámara de Exportadores de Argentina nos pidió un informe a través de eso, donde trabajamos la parte normativa y con ingenieros, la trazabilidad de cómo se lleva adelante eso. Está claro que el tema ambiental viene por la normativa, que va a trabajar las cuestiones normativas, mucho más, mucho menos por cuestiones del contexto internacional que vivimos. Pero sí está claro que las cámaras son un elemento central para trabajar. Y lo que sin lugar a duda es, si nosotros ponemos un espacio de diálogo donde se pueda avanzar en esta normativa, se van a sorprender que el sector privado está muy permeable a poder poner marcos y contextos que sean previsibles. Lo que está claro en el ambiente, en todo punto de vista legal, o por lo menos el diagnóstico que nosotros vamos teniendo, es que falta previsibilidad. Que lo que no tenemos es previsibilidad y que cuanto menos previsibilidad tengamos, los que trabajamos en el ambiente somos siempre la traba del comercio. O sea, está bien, tengamos esto porque está bien para la política, es visible y está bueno tener una pata ambiental, pero separémoslo del tema del comercio. Y claramente ese es el error más grande que vamos a cometer porque lo que termina pasando es, en el final del camino,
el mal de la abundancia, como dirían los economistas. Que siempre vamos a depender de los recursos naturales y nunca pensamos ambientalmente ese recurso, cómo es ese recurso soberano para nuestro país y funciona. Y como lo ponemos en juego en las ciudades, está clarísimo que es muy importante eso, cómo entramos en este sistema de economía circular. Para un contexto político que no le da mucha importancia, bueno, es un error, es un problema. Pero está buena la pregunta porque es clave, como decir, me parece que ahí está el foco. El Congreso y el trabajo con las cámaras, que son los representantes de las empresas. Lo que estoy diciendo es que la experiencia, por ejemplo, con Línea Blanca, el sector de Línea Blanca estaba totalmente comprometido con el tema de que se avance con el tema de la ley. O sea, Sí, sí. que es totalmente que avance, porque también es como que ordena, ¿no? Claro que cuanto más abierto al mundo estemos, este es un requisito corporativo, no deja fuera el pacto que habíamos formado y demás. O sea, a nivel internacional, cuanto más reglas claras existan, mejor es cómo se juega en este mercado. Parece que en ese sentido es fundamental. La falta de proyección para las empresas es tal. Les cuesta mucho no tener posibilidades de proyectar. Cuando vos no le das anclaje legal, lo que pasa es que funcionan a ciegas y lo que termina pasando es que un montón de gente que estamos trabajando en todos estos temas quedamos a la merced de un juez que por más buena voluntad que tenga puede actuar o muy para el lado ambiente o muy lado empresa. Entonces nunca tenés una discusión general en sociedad de qué es lo que nosotros queremos, cómo lo queremos, cuál es el punto medio, cuál es el balance que exigimos para los cuidados ambientales, por qué esto sirve para la economía, cuál es el rédito para el Estado, cuál es el rédito para la empresa. Siempre lo vemos como una traba al ambiente, o sea, no hagamos nada. Y nos quedamos como, bueno, ahí por ahí me pongo un poquito más chabacano, pero como le dicen en la arena internacional, los chepibes, los privados o los que hacen ambiente. No hay, no utilicemos nada, sino que trabajemos en conjunto cuál es el beneficio mutuo de poder trabajar así. Digo, incentivos y instituciones, en el 2 puntos que no está puesto en juego. Pero aparte de eso, somos, por ejemplo, lo que es Línea Blanca, por ejemplo, Chile tiene una regulación súper estricta sobre el tema y no puede estar poniendo las cosas de ecodiseño porque no puede garantizar dónde el que compra, porque ellos no producen. En cambio, si Argentina les pudiera dar productos ecodiseñados, podrían hacer hasta un acuerdo y que además el material que ellos recuperan lo puedan incorporar a la producción, porque el tema de ellos tienen la ley RED que tienen que recuperar el material, pero no tienen que vendérselo. O sea, empieza a ver como una cosa que vos recuperas un material que después no lo puedes encajar en otro lado. O sea, y eso es lo que está pasando. O sea, tiene que tener la regulación, tiene que estar en relación no solo a qué pasa al final, sino cómo garantizo que al principio me estén pidiendo materiales secundarios, porque si no, no tengo dónde meterlos. Y ahí vamos, sí. Toda la trazabilidad de eso, dado por descontada, y por otro lado, por eso le pongo mucho foco al apalancamiento con la gestión política, que no me llama la atención, y la pregunta en concreto es que después si quieren lo hablamos en privado, porque me encantaría, pero es decir, no puedo entender que no haya un equipo técnico y un diputado de la nación con el que no haya diálogo, y esa era mi pregunta. ¿Alguna vez tuvieron diálogo, particularmente ustedes dos, con algún equipo técnico, algún diputado? No es un buen contexto político el actual, pero digo anteriormente o... Sí, tengo varios. Sí, Digamos, yo participé como equipo técnico, pero para la universidad. No, en varias cuestiones, para la universidad, pero si vos me decís esto es significativo, no. Yo lo veo un poco más concreto con incluso los propios gobiernos, de los propios ejecutivos. Los ejecutivos en algún momento cambian de gestión y hay alguien que tiene un poco una mirada un poco más general y entonces por ahí puedes implementar algo chiquitito o ir avanzando. Y de la mano va con la cooperación internacional. Digo, a modo de presupuesto no lo pongo en balance político, pero el presupuesto que mandaron las últimas 2 o 3 veces tienen temas ambientales, el 70% del financiamiento para temas ambientales en fondos internacionales. 70%. Eso es lo que él está diciendo para lo que tiene que ver con el producto. Solo se va a financiar si cierra, si cumple con las cuestiones ambientales. O sea, los fondos le van a dar plata y cumplan con las cuestiones ambientales, sean países, gobiernos, empresas o lo que tengan. Y eso es la plata que está a jugar. Y cierro con esto, y lo que ella decía acá es claro. O sea,
¿Por qué Chile y por qué Uruguay? La primera conclusión es porque se puede tener un diálogo político ahí, se ve claro. Y lo de Chile es un ejemplo mucho mayor. No solo es el líder de la región en este tema, sino también que no necesariamente estamos hablando de una idea de estos son de ultraizquierda. Pasó Boric, pasa bien en la derecha o está en la derecha. No, pero aparte de su agencia. Y sigue con una política. Empezó antes. Claro. Por eso me parece súper claro, y por ahí hasta con la mirada de Boric que dice, bueno, se cae todo, no se cayó nada, está todo funcionando, viene la De hecho, derecha, sigue con una la política. bolsa en los años de Boric, que estuvo 4 años, subió en promedio 10% más. Eso Digo, mucho más que la anterior, que era de derecha. me, Con respecto Conciencia social, una conciencia no, social. hay un diálogo político. yo por ahí con Hay respecto a la política, pregunta. se armaron mesas de discusión. Es un tema importante. Sí. Se armaron mesas de discusión con distintos actores para poder llevar adelante, entonces están todos de acuerdo más allá de lo que cambie en la política. Lo que están Y está escuchada la empresa. Por ahí con respecto a tu pregunta, digo, más allá, por ahí no sé cuántos despachos hay, pero me imagino conozco al menos 5. Pero el tema es muy difícil, las leyes ambientales siempre son difíciles. O sea, conseguir una ley que tenga cierto consenso es complejo. Una ley buena ambiental es mucho más complejo porque implica otros factores. Y una ley buena que, de hecho, siempre vuelve a discusión de la que la quieren desregular, en la última me tengo que ir al 2009-10, la ley de glaciares. Que ahí es donde el gobierno nacional impulsó una ley vacía. En ese momento se llamaba el Grupo A, la oposición. Se creó un número de consenso y más o menos se trabajó. Pero digo, no hay muchos casos de éxito de leyes ambientales buenas que cumplan con los principios y con, digo, tanto a nivel internacional, a nivel local y a nivel de cuestiones ambientales. De hecho, humedales pasa eso, hay una visión de qué hacemos con la tierra, que es, depende del grado de factor, y es la puja entre la economía y la cuestión ambiental, digo, o sea, y baila todo el tiempo ahí. Y es muy difícil hacer ese consenso, sobre todo si no tenés un apoyo desde el gobierno. Y hoy, digo, está en lo que está, digo, la visión, digamos, ambiental, digamos, entonces, sin esa atracción, es muy difícil tener 129 diputados que creen en el ambiente, más el gobierno. No, incluso agregarle que si vos me planteas, vos sos de un área política y yo soy de la otra, aunque coincida que lo voy a votar con. Porque que tenga un rédito político ya es un montón. Entonces, termina pasando que si tu idea era por humedales, mi ideología es contra la ley de humedales. Entonces, no importa si plantea un punto en el medio, si hay que regularlo o no. Lo que hay que discutir en serio tiene que ver con eso, con nuestro modelo productivo. Sigue siendo ese el gran problema. Y ojo que hasta creo que sacando Malvinas, que es claro que tenemos una política, la otra política pública que tenemos seria es vaca muerta. O sea, los últimos 4 gobiernos no tuvieron demasiada discusión en términos de vaca muerta. Bueno, por ahí sería óptimo que nosotros terminemos de entender eso. Le agrego un punto más que me olvidé que es clave y con esto termino porque sé que estamos fuera de tiempo. Hay un problema que también es normativo. El cambio de la Constitución del año 94 establece en nuestros artículos 121 y 124 que la competencia originaria de los recursos naturales es de las provincias. Entonces, a partir de ese cambio, hablas con los gobernadores de la economía o de los recursos soberanos. Y sacando por ahí algunas cosas, históricamente Argentina pensó hasta el año 94 que eso eran recursos de la nación, que eso eran recursos estratégicos del Estado. Eso dejó de ser así, ahora son recursos estratégicos de las provincias. Y eso cambia el eje. Incluso para ponerlo en términos políticos. Por ahí uno de los partidos principales del siglo es la Unión Cívica Radical. Desde Irigoyen en adelante, con la creación de YPF, tiene esa idea. El recurso natural es un recurso soberano. En la discusión del año 49, el peronismo tiene 2 diputados muy fuertes en la elaboración de los debates legislativos que establecen que los recursos naturales tienen que seguir en manos del país. Y hasta el 94, que parte de la negociación tenía que ver con darle a los gobernadores un poco más de poder, y bueno, darle el manejo de los recursos naturales. Y hoy sabes que si habla de hidrocarburos, habla de las provincias del sur, de Vaca Muerta de Neuquén, de las que vienen ahí pegaditas, ¿no? De litio habla de Catamarca, Jujuy y Salta. Si hablas del cobre, hablas de San Juan. Y bueno, entonces es como que depende del recurso, o hablas del centro del país y hablas del agro. Entonces cada uno regula y se maneja con cada una de esas cuestiones.
Me llegan causas a veces de cualquier lado y me dicen, che, Facu, ¿cómo hacemos? Esperá que lo estudio porque esto tiene regulación municipal, provincial y algo nacional. Tengo por lo menos 3 días para estudiar toda la normativa, es crítico. Y eso muestra un poco qué es lo que pasa con una falta de diálogo, primero porque no es un diálogo nacional, y segundo porque es un diálogo de tipo provincial y que las provincias no están dispuestos a negar. Porque te puede cambiar la elección. En todas las provincias, el tipo que encontró un recurso que es explotable, te queda muchos años en el gobierno. Eso explica un montón del diálogo. Que Chile sea un país unitario también lo respalda. No soy unitario, digo, es un reflejo de que el federalismo necesita un esfuerzo político de diálogo mayor. Bueno, Bueno, Marcela, Marcela viene de representación de defensa del consumidor de la ciudad. Y fue un tema porque claramente si desde el diseño venimos a trazar un montón de cuestiones, desde el derecho que queremos regular y no, muchas veces no podemos, nos toca como usuario a dónde vamos. Cuando algo falla, cuando no funciona algo, nada, ¿te la cortas? Bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Yo voy a entrar en la termina teoría, porque bueno, abogada, igual nada, eso lo apoyo, pues a repartir, no, googlean la ley más Marco, que es la ley 40, es la ley que establece a nivel nacional los derechos de los consumidores y usuarios, y un poco para retomar lo que se habló en las últimas 2 charlas, reforzar un poco desde el punto de vista del consumidor, lo que se habló bastante en las últimas 2 charlas, que es el tema de la información. Y cómo cambia la información en relación a la economía circular. Y un poco también reafirmar esto de que el proceso normativo, como el ritmo expositor, en Argentina no está muy desarrollado. En general, la ley de derechos al consumidor, la única ley de su tipo, es una ley de orden público, es importante saberlo. Eso significa que está, primero, que es irrenunciable, y segundo, que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, sabemos que las empresas muchas veces son para rigor un poco, y ahí viene la importancia de conocer nuestros derechos y saberlo. Yo destaqué como algunos artículos que son los más importantes, pero digamos que tienen que ver con qué se informa, cómo se informa y cuándo se informa. Básicamente hay 3 grandes momentos en el contrato de consumo que alguien me ofrece algo, vamos a suponer, volviendo al ejemplo anterior del lavarropas, viene Andrea, me ofrece lavarropas, yo tengo justamente este lavarropas, así que soy parte de la estadística que mostraron, y estoy muy decepcionada de mí misma, porque efectivamente hago la mitad del ciclo, pero me quería que con el tema de la información. Hay el tema de información se da en 3 momentos distintos de la relación de consumo: previo, durante y post. Previo es cuando yo, como usuario responsable, miro las ofertas y digo, bueno, a ver, ¿qué lavarropas me conviene? Me conviene uno de 6 kilos, me conviene uno de 10, me conviene uno de carga frontal, uno de carga, uno de tren que tengo. Yo, por ejemplo, cuando compré un auto diferencial, para mí fue muy importante ver el cartelillo con la A más fue una de las cosas que más miré. Y es más, antes de lavar ropas, pesaba la ropa que vos le metías adentro, a diferencia de las de carga superior, que tienen, que le pongas un repasador o una frazada, que puede ser la misma cantidad de litros de agua. Los de carga frontal no, los de carga frontal pesa la ropa y pone agua en función de la ropa que vos pusiste. Entonces, yo dije, bueno, y más de este servicio, significa que yo voy a estar ahorrando agua para acabar con que no. Agua puede ser energía, ¿no? Ya, energía no. Pero ahí, el derecho a la información me falló, porque
la información que yo tendría que haber recibido previo a contratar era esa, es decir, ojo, lo que usted estaba significa esto, y a lo mejor no es lo que yo pensaba, lo dice chiquitito, lo dice, sí, la boca la boca. Pero, ojo, ahí ya muchísimo hace que decía era muy chiquitita, porque a veces chiquitita parece encontrar, lo aparece antes. Cuando yo busco en el mercado, cuando yo veo una publicidad en el diario, o cuando yo paso por la calle y veo un cartel que me ofrece un producto, ahí no sale la letra chiquitita. Hay una situación ideal. ¿Eh? Una situación ideal. Bueno, ahí te dice, no sé, te ofrezco 12 cuotas sin interés, y a lo mejor, en otros casos, te lleva a una página que dice para más información buscar www o al 0800. Pero no me lo dice, el etiquetado y lo dice, chiquito, digamos, dice para el lavado ecológico. Claro, pero ¿qué significa lavado? Eso me comprende, pero estaba, digamos. Claro, pero yo como consumidor tengo que saber qué significa lavado ecológico. No, vos me lo tenés que informar. Eso tiene que ver con el principal derecho del consumidor, que es el derecho a la información exacta, clara, necesaria, etc. Previo a la relación de consumo, es decir, cuando busco en el mercado qué es lo que más me conviene, durante el contrato, es decir, si voy a firmar un contrato, voy a firmar un documento de venta, bueno, está especificada la garantía, está especificada los productos, los componentes que trae, y post, que tendrá que ver con el servicio de postventa, principalmente lo que se llama la garantía. Entonces, si se me rompe, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo cubierta la garantía? Etc. Ahí, ahí. Bueno, esto de la oferta y la publicidad es lo que les decía. La oferta y la publicidad obligan quien ofrece ese producto. Entonces, en productos que tengan que ver con economía circular, es decir, productos hechos, base, los usados, digamos, es un problema para la ley así como está hoy, porque la ley habla de productos nuevos y productos usados, no habla de productos mixtos. Entonces, si yo tengo un producto nuevo, quiere decir que todos los componentes son nuevos. Nuevos en el sentido de que no hubo un consumidor usándolos. Obviamente, la empresa probó la ropa antes que en el mercado, pero no se lo vendió antes a alguien. Ni ningún componente de ese producto es reutilizado de otro. Si hay algún componente reutilizado de otro, entonces para la ley ya es un producto usado. Y eso me cambia profundamente, porque me lo tienen que ofrecer como usado. Y me tienen que especificar qué componentes específicos son los usados, qué tal, en la caja, cuando me lo venden, no me lo pueden vender como producto. ¿Por qué? Porque si me lo venden con un producto nuevo, se obligan a traer un producto nuevo. Entonces, si yo lo compro pensando que es un producto nuevo, se me rompe al mes, voy al técnico, descubro que se rompió porque uno de los componentes era usado, ahí es una publicidad engañosa. Y como me ofrecieron un producto nuevo, yo por la ley del consumidor, puedo obligar a la empresa a que me dé el producto nuevo como condición que no es necesario en realidad. De ahí la importancia, como verán, de la ley, de informar correctamente a cómo hoy en día la ley se estructura. Hoy en día vamos a decir que esos productos que tienen componentes usados son usados, porque la ley no reconoce la categoría intermedia. Principalmente el artículo 9, donde está contemplado esto, que dice: cuando se ofrezcan en forma pública a los consumidores potenciales indeterminados cosas que se presentan, alguna deficiencia que sean usadas o reconstruidas, deben indicarse las circunstancias de forma precisa y no pública. ¿Esto qué es lo que hace? Crea en cabeza de la empresa o del oferente un deber de información agravado. Es decir, yo ya tenía el derecho de información del artículo 4, del 7 de la publicidad, y el artículo 9 me dice específicamente esto: si vos vas a reintroducir al mercado
algo usado, más allá de que lo modifiques y le des un uso nuevo, esto tiene que estar específicamente regulado. Por lo que decía antes, sí, Esto es para el material, lo que vos para los materiales. está bien para todo. Exacto, sí. En general, en los etiquetados hoy en día vamos a ver que dice 100% reciclable, pero ninguno dice 100% reciclado. Bueno, debería, si es reciclado, debería 80% reciclado. ¿O será que por eso no se usó la palabra reciclando hasta ahora? No, sí, lo que es en plástico lo tenés. Sí, por el ejemplo. plástico lo tenés, de hecho, el plástico tiene el palito abajo que se está reciclado. No, el numerito que aparece abajo es el tipo de plástico. por Sí, ejemplo. hay dos igual. Hay uno que dice cuántas veces puede ser reciclado. Que puede ser, sí, pero Puede ser. que no lo parece. Pero sí, debería. O sea, si vos lo haces, estoy inventando, pero. No sé, juntás una parte de una parte de un televisor, parte de un celular. Con eso creas una aspiradora. La aspiradora, como si es un producto nuevo. Nunca fue aspiradora antes, pero sus partes son usadas. Entonces, eso es lo que debe contener la etiqueta. Y eso es lo que no está contemplado hoy en día en la normativa. Porque si vos decís, bueno, la aspiradora es nuevo, te lo ofrezco como no, estoy mintiendo. Porque todos son super usados. Veremos cómo avanza. Ya que habría que ver esta ley también. Sí, sí, sí. Veremos cómo avanza la jurisprudencia sobre el tema, porque en general los cambios normativos en Argentina se dan a partir de la jurisprudencia. El derecho ambiental esto se ve que las empresas siempre les salió más barato pagar multas que potabilizar el agua. O sea, la cuenca del Arroyuelo, los días se clarísimo, clarísima claridad. Hasta que en el caso concreto viene el juez en una demanda y le pone lo que teníamos, quedó como montaje punitivo, que acá se llama multa civil. No sé si conocen el caso de Ford Pinto, si no se la resumo rapidito. General Motors sacó a los años 70, creo finales de los años 80, un modelo que era el Pinto, que después de producirlo vieron que si se chocaba de determinada manera del lado de atrás, como el tanque de nafta estaba un poquito corrido, había un perno que se soltaba y daba el tanque y explotó. Como ya lo habían producido, ellos calcularon que como no eran todos los choques, o sea, era un choque particular, qué sé yo, pagar demandas iba a ser más barato que sacarlo del mercado. Ocurrió caso de que efectivamente hay un chocó hacia una nena en la cinta atrás que sufrió quemaduras espantosas, fueron a juicio por daños y en el juicio se demostró que ya Motors sabía que esto era una posibilidad y que no le importa. ¿Por qué? Por la ecuación económica, que sale más barato pagar la multa, o en este caso la indemnización, que adecuar mi producción. Ahí, en ese caso famoso, el primero del mundo, el juez decidió castigar, entre comillas, a la empresa diciéndole no, esto que vos haces es temerario, castigar de algún modo poniendo lo que se conoce como daño punitivo, es decir, voy a hacer que te salga más caro este juicio para salvar al mercado eso en Argentina está reconocido como la multa civil. De hecho, a nosotros, generalmente cuando hay disputas, los juzgados nos ofician preguntando cuántas denuncias hay en la empresa para calcularlo. Pero es algo muy incipiente, no es, lo en general no son sumas que a las empresas que tienen ruido, digamos, si se conoce el derecho. Así que como un desincentivo, digamos, no funciona mucho, pero sí funciona para empresas internacionales. De hecho, en los automóviles es muy común ver el llamado local, que es la empresa llamando a los dueños a decir, vení que del problema hay algo que vamos a arreglar. Eso no lo hace porque implementa normativa argentina, sino que implementa la normativa extranjera de los países.
Es una zona de prisa. Volviendo al tema de la garantía que nos explicaba, que es la información post-compra, ¿no? Es decir, que durante cuánto tiempo la empresa a mí me garantiza que esto que yo compré va a funcionar tal cual como y ahí la importancia de que solo existen las categorías de nuevo usado. ¿Por qué? Porque nuevo van a ser 6 meses y usado van a ser 3. Entonces, esto es importante, porque si yo compro algo pensando que es nuevo, lo cual voy a tener 6 meses, pero después resulta que el componente es usado, lo primero que les va a decir la empresa es, no, pero como ese componente es usado y pasaron 4 meses de la compra, está fuera de garantía. Bueno, pero ¿cómo lo informaste? Al momento de comprar, o al momento de ofertar tu producto, que podía hacer que esas piezas pudiesen ser usadas, que por lo tanto sobre esa pieza y habrá menos garantía que sobre el resto. Bueno, si no me lo informaste correctamente y de manera que yo lo puedo entender, no. Esto pasa mucho también con la obsolescencia programada, que en Argentina no está organizada legalmente, pero hay países como Francia, últimamente, o España, que tienen, sí, tienen etiquetado específico de cuánto o qué dificultad llevaría a reparar eso si se rompe. Cual está buenísimo, desde el punto de vista de la información al usuario, decir, bueno, yo sé que esto lo voy a pagar poquito, pero que si se me rompe, salir o de cambio va a ser imposible comprarlo. Un problema que nosotros tenemos en ese sentido justamente es el servicio técnico. Porque la ley dice que fabricantes, importadores y operadores, esto es lo que se llama la responsabilidad solidaria de la línea de producción. Todos en la línea de producción y venta son responsables de igual manera ante el consumidor o el usuario. Entonces, toda la línea de producción debe asegurar el servicio técnico y la disponibilidad de los productos. Pero la ley no aclara por cuánto tiempo. Entonces ahí vino la jurisprudencia, y los fallos de los jueces, a decir, y es por la vida útil del producto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un Renault 12 que todavía funciona, por la ley, puedo ir a Renault y decirle esta búsqueda específica del Renault 12, considerando el Renault 12, no decirle esto, que no me van a decir esto hace 20 años con el producto. Pero por la ley yo le voy a decir, seguida. La verdad es que nadie de juicio por una búsqueda del Renault 12, y el que va a determinar también las que le toque, es el problema de que hablábamos hoy de la generalidad al momento de la norma. ¿Qué hacemos? Acá, cuando se legisla, se toma en cuenta la generalidad de los casos. Por eso es injusto poner un plazo para no es lo mismo el tiempo útil de un auto que el tiempo útil de una aspiradora, el tiempo útil de un celular. Si poníamos 5 años, ya hay muchos productos que tienen un día útil mayor y van a ir a la escuela. Ahora, si ponen 50 años, lo mismo, al revés. Hay productos que tienen una vida útil corta que ibas a obligar a las empresas a seguir teniendo repuestos de esos que dejó producidos un montón. Bueno, como les decía, todo lo que sea la UIA normativa es queda en manos de la novia y de los jueces que nos tocan. Y para futuras reformas y alguna necesidad. Bueno, nada, esto sigue teniendo, bueno, como adelanto, tiene que ver la información. Tiene datos secretarios certificado de garantía, va a utilizar las condiciones de validez de la garantía y certificado de suspensión, las condiciones de uso, instalación y mantenimiento, también es importante. No se ve muchas, no se ve esa condición, ¿no? Que la garantía dice que lo tiene que instalar un técnico matriculado y si lo tiene que instalar como matriculado y después no te funciona, problema tuyo. Bueno, me lo informaste y yo no cumplí con eso, buenísimo. Ahora, si yo compré una, vos me dijiste, esto lo puedes instalar fácil vos. Pues no me puedes venir así, se te rompió porque instalaste mal, que tenías que haber llamado a un
necesita largas, particular. Me lo informaste, estás protegido. No me lo informaste, te protegía yo como sociedad. Sí, ahí mismo. Ahora me arrastras. Gracias. Entonces, ¿tenés alguna consulta? No, gracias, gracias. Interesante ese último comentario de los servicios técnicos, que en el encuentro anterior se hablaba que Europa está creando una nueva estructura para servicios técnicos porque ellos lo eliminaron. Así, imagino ahora que hasta de la legislación lo sacó, ¿no? Porque si no, si en la legislación continuaba, algún mínimo tendría que estar. Claro que hay esa evolución tecnológica que complica todo, porque el servicio técnico de 5 años atrás no es del 2 teléfonos atrás, no es del próximo modelo que va a ser lanzado, ¿no? Pero en algún aspecto eso nos ayuda a mantener esos conceptos antiguos, esas formas de trabajo antiguo que se conectan con este futuro, ¿no? Sí, en Argentina, en general, el tiempo que las empresas tienen diferentes permisos oficiales. Y de hecho es parte del cumplimiento de la garantía que vos vayas sin permiso técnico oficial. Podés ir al que te quieras hacer. Y al que yo te dice. Se supone que esos permisos técnicos oficiales, capacitados, los productores de esa empresa, porque con eso trabajan muchas veces, son las mismas empresas que tienen su propio servicio técnico con estructura empresarial. Pero sí, pasa mucho con la importación. Ahí pienso que se serán resultados, ¿no? Empresas oportunistas que traen productos nuevos o nuevas tecnologías y después desaparecen. Que acá se ensamblan de autos, y entonces si se te rompe alguna especial tenés que importarla. Entonces el permiso técnico te va a decir, sí, yo te lo arreglo, pero esto lo tengo que pedir a China, a Brasil, O sea, no trae componentes. y te lo trae específicamente para el arreglo. Entonces, si algún hecho sucedió anterior cuando tenía problemas con la aduana, pasó con la venta de autos, porque los autos se venden, o sea, los autos se importan cuando ya están vendidos. Eso es un gran problema de las empresas. Y hace a la información, porque la Es una publicidad. Entonces hubo un montón de casos de empresas que no podían cumplir la entrega porque no podían importar el auto, ya te vendieron. Eso porque es lo que yo explicaba al principio, o sea, ya hoy mucha de la industria trabaja a partir de el producto se pone en fabricación cuando ya está desarrollado. Esa es la mejor forma. No, pero ¿cómo funciona? Eso. Yo digo, Buenas tardes, cuando quiero arreglar algo, tengo que importar la pieza y la pagar de la pieza. Bueno, para ir cerrando, tenemos esta pequeña encuesta para que puedan participar de al menos un grado más, ir comentando su experiencia y también de si hay algún tema o cuestión para incorporar y sumar pensando en la 2026. Sí, que si por favor pueden completar, vamos a mandar un mail a todos los participantes de todo el ciclo. Ha sido un montón sus opiniones y hay un pequeño sorteo como para incentivar que completen el inventario porque de verdad es clave para nosotros tener indicadores, métricas y sobre todo opiniones para pensar cómo es el nivel para el año que viene y como a modo de balance también de lo que fue el ciclo de este año. Yo, perdón, quiero hacer una mención solamente más y agradecer a Aníbal, a Anita y bueno, a Agustina y a Anaí también y a Maru por supuesto, digo, todo el equipo que fue parte que hizo esto posible a través a la universidad. Y bueno, nada, eso, no sé, ni más pensar en algo. No, eso simplemente agradecer. Digo, para la armada de cada charla fue varias entrevistas, muchas no llegaban a exponer, y eso fue enriquecedor también
uno ve una temática, por poner, uno dice, bueno, alguien que viene de la deportación, entiendo algo. Cuando se sentás con las personas que vienen llevando adelante eso en una corporación, fábrica, etcétera, no entiendo nada. O sea, me falta todo esto. Y ese trabajo enriquecedor fue, creo que se pudo compartir acá con las interacciones y preguntas. Y por suerte, todos los participantes podían, creo que, irse satisfechos con el nivel de respuestas que recibían. A veces eran, o casi siempre, temas complejos, pero bueno, se intentaba dar una respuesta. Y eso fue, creo que, interesante para la comunidad que intentamos construir este año en el ecosistema de startups, científicos, consultores, estudiantes, egresados de distintas instituciones. Fue una amplitud y una aquelarre interesante de visiones y experiencias. Así que desde ya. 2026 tienen boceteado un formato parecido, todavía no hablaron nada. Sí, no, venimos hablando y venimos planificando, puede ser un formato parecido, ¿Sí? pero diferente. O sea, parecido, pero tenemos que agregar valor. O sea, siempre tenemos que estar pensando en qué más, o si estamos en eso, estamos planeando un poquito si siguen siendo otro ciclo de clases, si es otro tipo de formación, más rígida o por segmentos. Todo lo que ustedes también nos puedan como sugerir y manifestar nos sirve como insumo, ¿no? Para que justamente estemos pensando en nuestros proyectos, las políticas que hacemos desde el gobierno de la ciudad con una amplitud, una escucha como muy activa de parte también de todos ustedes. Por ejemplo, con respecto a eso, en este año también quedó afuera proyectos, talleres más focalizados para la comunidad, tanto de huella, de métrica, también uno dice, dan los reportes, pero también hay una cuestión de conocimiento para el que está empezando de cómo hago, cómo lo hago, cómo lo llevo adelante, cómo lo implemento. Entonces eso también quedó hoy, o este año no se pudo, una cuestión de abarcar las cosas, que es algo también a tener en cuenta. Sí. Bueno, gracias. Ahora sí. Gracias a todos los